Bueno, con mucha alegría nos juntamos para este segundo taller de nuestra Red Fit Lenguaje y hoy día nos acompaña Carmen Luz Maturana. Ella es doctora en lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado como diseñadora teatral durante 2 décadas y actualmente es parte del Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación de la UC, donde enseña didáctica de la multimodalidad y didáctica de la lectura. Ella trabaja en las áreas de investigación de la semiótica educativa y la multimodalidad y es asesora externa en el área de lenguaje en el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile Tecnológico. Y en particular yo quiero agradecerle a Carmen, he tenido como la alegría de compartir mucho tiempo cuando estuve en la Facultad de Educación con ella. Es una académica muy destacada que ha desarrollado este tema de la multimodalidad con mucho trabajo con los profesores. Así que muchas gracias, Carmen. Me da la oportunidad de decir cuánto te admiro, cuánto te agradezco todo lo que haces y por tu generosidad hoy día de dedicarnos este taller sobre ensambles multimodales. Bueno, muchas gracias Alejandro y también gracias a todo el grupo que está aquí participando. La idea es que tengamos una conversación porque además como es un tema tan grande, vamos a acotarlo para poder abordar en este taller. No podemos abordar todo, pero estoy abierta a todas las consultas, dudas, opiniones, críticas que quieran hacer y vamos a tratar también de aterrizar esto a la sala de clases y cómo nos sirve en el fondo, porque no es que queramos dejar de lado el lenguaje verbal, al contrario, es justamente queremos utilizar la multimodalidad para el desarrollo del lenguaje y de las habilidades del lenguaje que están involucradas en los textos que circulan en la vida cotidiana, en la vida académica, en la vida escolar. Entonces, el taller se ha denominado Ensambles multimodales, la imagen y el lenguaje verbal para la construcción del significado. Sin embargo, quiero dejar claro que la multimodalidad no se remite solo a la conexión de la imagen y el lenguaje verbal. La música también, por supuesto, se puede abordar desde una perspectiva multimodal. La gestualidad, hablábamos hace un rato con Alejandra de los olores que se podrían encontrar, por ejemplo, en una actividad al aire libre. Lo que pasa es que al ser una teoría relativamente nueva, está en desarrollo, entonces no hay sistemas diseñados para, por ejemplo, conectarse con el olfato, pero el olfato también puede generarnos significado. Entonces, hago esa aclaración porque nos vamos a centrar solo en la imagen hoy día y su relación con el lenguaje verbal. Vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a ver la noción de ensamble a través de un ejemplo y después lo vamos a ver un poquito más teórico. Algunos mínimos sistemas de la imagen que nos sirven para el taller de hoy día, algunos ejemplos y vamos a terminar con una actividad grupal. Primero quería preguntarle a ustedes, si yo les presento esa fotografía, ¿qué me podrían decir de esa fotografía? ¿Qué sensaciones les genera? ¿Qué significado? Porque los seres humanos tendemos a dar significados. ¿Qué significado les da para ustedes eso que están viendo ahí? ¿Qué será? No hay una única respuesta, si lo que estoy esperando es que ustedes me digan, ¿qué ven ahí? ¿Qué significado? ¿Qué es lo que interpretan de lo que se está viendo? Bueno, desde ya una demolición o alguna catástrofe, tal vez una demolición a causa de bombardeo o sí, algo muy antiguo, una construcción antigua y también eh, ya esto ya pasó hace bastante, ¿no? Porque el, el polvo ya no está, digamos, y entra la luz del sol, o sea que haya sido lo que haya sido, puede haber sido un terremoto o algo así, ya los escombros están eh, apilados, digamos, y el sol entra. Gracias, Leslie. Entonces, Leslie le dio varias posibilidades. No sé, Ale, ¿tú quisieras mencionar algo más que te Ok. genere la imagen? Quería comentar Consuelo Bowen, dice que no puede prender la cámara, pero ella comparte que todavía hay esperanza. Qué bonito eso, ¿ah? Después
Nos va a decir la Consuelo por qué. Me gustaría, o mejor al tiro, si nos dice por qué, dónde está la esperanza, porque eso es bien multimodal, aunque no le podamos poner nombre todavía a la categoría. Yo Hola, no sé. Kat. Dale, dale, Cata. Sí, es que perdón, estoy aquí con mi hija en proceso de lactancia y así que eso, por eso no prendo la cámara. Un poco como siguiendo la línea de Leslie, como esa descripción, ¿cierto? De este edificio en ruinas, pero le doy como esa interpretación de la luz, que es como que hay esperanza, en el fondo, como que de la oscuridad, ¿cierto? Surge este rayo de luz que viene a iluminar el espacio y como que le di quizás como una interpretación más poética a la imagen, como Sí, que todavía hay esperanza de que algo pueda pasar en ese lugar. es súper pertinente lo que han dicho ustedes. Lo que pasa es que no podemos centrarlo porque nos faltan algunos elementos, pero les voy a dar un dato para que vean cómo la conexión con el lenguaje verbal nos permite comprender mejor este ensamble. Porque Leslie daba varias posibilidades, un terremoto, un bombardeo, algo que está derruido, etcétera. Y ahí me gustó eso porque en el fondo la luz, esa esperanza, tiene un nombre como categoría. Al igual que en la gramática, tenemos categorías verbales, también en la multimodalidad, cuando trabajamos con la imagen hay categorías. Y eso es un vector que interrumpe y es súper relevante porque se le da ese significado. Pero si yo le agrego eso, Gervasio Sánchez, no sabemos quién es. Biblioteca de Sarajevo destruida durante el asedio a la ciudad en la guerra de Bosnia, 1992-1995. Ya inmediatamente nos lleva a la guerra de Bosnia, el asedio a la ciudad de Sarajevo, pero todavía no sabemos, podríamos seguir profundizando, pero ya esto nos centró, el ensamble con el contenido verbal, ya centró de alguna manera los significados iniciales que dio Leslie, que también habló de un bombardeo entre medio, ¿ah? Pero también podría haber sido una demolición, un terremoto, etcétera. Vamos a ver quién es Gervasio Sánchez, un fotógrafo, y vamos a leer un pequeño pedacito de lo que él dice de esta fotografía. Al entrar, vi ese haz de luz que embellece su terrible atmósfera. Sentí un temblor y comencé a disparar mi cámara. Podrá ser ascendida al cielo del arte, pero la imagen recordará que los que bombardearon la biblioteca querían acabar con la memoria de un pueblo, que el cerco de Sarajevo duró 1260 días y que 10.600 personas murieron, entre ellos 1.600 niños y que otras 60.000 sufrieron heridas. Se fijan que ya el contenido verbal, en conjunción con esa imagen, nos da, nos precisa este significado inicial. Vimos esta imagen inicial, nos generó significados, pero al conectarlo con el lenguaje verbal, lo precisa. Y por eso que decía que fue bonito la conexión con la luz, porque sí, además, nos imaginamos el fotógrafo en un momento específico, pasó un rayito de luz y quedó ahí atrapado, y ese símbolo es muy importante, ese vector, porque nos da la esperanza, a pesar de todo lo que vemos, que también, por supuesto, aquí el color influye, hay montones de elementos que podríamos vislumbrar, pero la luz es relevante. Entonces ahí estamos frente a un ensamble que podría ser vinculado a la música, pero en este caso es un ensamble vinculado exclusivamente a la conexión del lenguaje verbal con la imagen fija. Y aquí nos vamos a una primera definición de ensamble, que en realidad en inglés la palabra es coupling, pero hablar de un acoplamiento en español a veces no es tan preciso porque también tenemos ensambles que son divergentes. Hay ensambles que convergen los significados, por ejemplo, el significado verbal y el significado de la imagen apuntan a lo mismo, pero a veces hay otros que son divergentes y eso lo manejan muy bien los artistas. Leslie lo debe saber bien, no lo manejan en exceso, no aparece muchas veces, pero hay imágenes o escenas que nos impactan mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos una imagen de guerra violenta y la música clásica. Ese es un ensamble divergente que también nos va generando significado. Digo, los artistas lo manejan muy bien porque eso va en un momento determinado, por ejemplo, si fuese en una película, no vamos a estar todo el rato con ensambles divergentes. El cine tiene los ensambles del cine, imagínense todo lo que está involucrado, la imagen fija, la imagen animada, los planos, la música, los sonidos, etcétera. Entonces aquí tenemos una primera definición para Martin, Jim Martin,
Un ensamble refiere a la forma en que los significados se combinan, y aquí viene el aspecto teórico, a través de estratos, metafunciones, rangos y sistemas simultáneos, y a través de los modos, y a través de los modos semióticos. Y eso es lo que resalté, ese resaltado no es de él, es lo que nos vamos a centrar hoy día. No tiene sentido que abordemos aspectos teóricos de la lingüística sistémico-funcional, porque no es el foco. Y yo diría que también esa podría ser una crítica. A veces tan especializado la terminología de la sistémico-funcional que como que a uno lo espanta. Eh, Todo tiene un nombre y eso es apabullante cuando se ve en una dimensión, digamos, global, todo junto. Pero vamos a ir viendo de a poquito, porque esto, al igual que quiero hacer como la conexión con la gramática del taller de Silvana, la clase pasada. Nos centramos en analizar adjetivos. No puedo en una sesión estar abordando el análisis de la cláusula completa, porque no podemos, ¿no es cierto? Vamos a ir por parte y vamos a ver algunas categorías. Bueno, sí es necesario. Aquí dije a través de los modos y las metafunciones, por lo menos aclarar lo que son las metafunciones, porque es un concepto teórico también que está presente siempre en la semiótica social y en la lingüística sistémica funcional, que ustedes saben que son teorías que se desarrollan de manera armónica en conjunto. Parte de la lingüística sistémico-funcional, este entendimiento de los lenguajes más allá del lenguaje verbal, y lo que plantea la teoría es que para llegar a ser un lenguaje se necesita que ese recurso, el que sea, nos permita generar un mundo. El lenguaje verbal nos permite referirnos al mundo. No tiene por qué ser un mundo realista, puede ser un mundo ficticio, un mundo fantástico, un mundo irreal, un mundo de los sueños. Entonces a eso se le ha llamado la metafunción ideacional. Pero también nos permite negociar roles, marcar cercanía o distancia social con las audiencias, con los espectadores. Y eso se puede hacer verbalmente y multimodalmente. Yo puedo tratar a alguien de usted o a alguien de tú. En solamente esa interrelación ya estoy marcando un grado de cercanía, por lo menos en nuestro contexto, de mayor distancia o mayor cercanía social. Y eso sería la metafunción interpersonal. Y los significados se estructuran a través de textos unitarios, a través de recursos globales que nos permiten dar cuenta de ese mundo y dar cuenta de las relaciones sociales que se establecen con quienes observan. Entonces, esa es la metafunción textual composicional, que podríamos llamarlo como el diseño gráfico completo, incorporando los elementos verbales y los elementos visuales. Entonces, es necesario ver algunos aspectos teóricos, pero aquí ya empieza como la gente a asustarse cuando ya vemos un solo sistema del año 96 más encima, que hay una nueva edición del 2021. Entonces, esta es la metafunción textual. Por eso dice composition, textual composicional, y hay una serie de sistemas involucrados. Si esto lo aterrizamos a nuestro propio contexto, podríamos hablar que la metafunción textual composicional, es decir, este gran significado global que tienen todos los textos, y en particular nos vamos a centrar en los textos multimodales, cuando se refieren al modo de la imagen, presentan al menos estos tres sistemas: el valor informativo, la prominencia y el enmarcado. Si se fijan, aquí está. Valor informativo, salience o prominencia o saliencia y el enmarcado. Y ahí vienen algunos sistemas o subsistemas derivados, que lo vamos a centrar ahora en esta sesión, porque también no tiene que ser como adecuarse, ahí lo digo no solamente en esta sesión, sino que con quien estemos trabajando a algo que sea posible. O sea, si empezamos a abordar todos los sistemas, realmente se convierte en algo agobiante. Pero en el análisis que hicieron ustedes recién, ahí resaltó un elemento ideacional que era lo de ruido y otro elemento ideacional, es decir, para hablar del mundo que tiene esa imagen que tenía que ver con ese rayo de luz que daba esperanza. Ahora nos vamos a centrar en la composición global. Vamos a ver algún pequeño ejemplo. Nos vamos a centrar en un modelo. Es el de núcleo y periferia. ¿Y por qué elegí este modelo? Porque Silvana lo trabajó en la clase pasada. Entonces, para que entendamos que
hay una conexión, la multimodalidad no va separada de la enseñanza del lenguaje o del desarrollo del lenguaje que trabajamos con nuestros estudiantes. Entonces esto lo tomé de la Gramateca, me gustó harto porque, bueno, ahí aprovecho de conectarlos con el taller pasado, mucho material interesante que tiene Silvana, entonces está trabajando el modo imperativo, esa era la temática, y aquí ella utilizó la categoría de núcleo y periferia para, y aquí se los presenta, el modelo de núcleo-periferia tiene un centro que es el núcleo y una periferia que va conectada en este caso por medio de vectores. Entonces, por lo menos tendría que tener claras esas dos categorías para trabajarlo. Y aquí está la actividad, ella lo llama la infografía instructiva, quiere trabajar el imperativo y si se fijan ahí está en la periferia, sugiere, protege, educa, planta. Y aquí entonces está la gramática vinculada con la imagen y dice cuál es el propósito, en qué te fijaste, cuál es la imagen principal, cómo lo sabes. Y ahí son patrones de lectura que también vamos adquiriendo en la vida social, en la vida cultural, en la medida en que como seres humanos estamos insertos en determinados contextos culturales. Entonces, es también como para motivarlas que la multimodalidad, o yo sé que ustedes lo trabajan, pero tenerlo siempre presente, que no es dejar de lado el lenguaje verbal, sino que es entender que el lenguaje verbal se relaciona con otros lenguajes siempre, no solamente en los géneros cotidianos o no solamente en los académicos, sino que en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida habitual. Entonces no tenemos que perder esos elementos que están presentes y ahí está entonces este modelo de núcleo periferia, pero se fijan que no sirve de nada decir este es el modelo de núcleo periferia, sino que al centro está determinada información que capta mi atención y la periferia se da por ciertos elementos verbales, etcétera. Y ahí viene entonces este análisis que no vamos a hacer ahora porque nos vamos a centrar en algunos otros elementos. Pero aquí estoy haciendo el nexo con el taller pasado. Pero también yo podría hablar de otro sistema para que no nos quedemos solo con que las infografías son núcleo periferia. Voy a mostrar, no la voy a analizar para nada, pero la vamos a ver. Aquí tenemos otro, pues, educación terciaria, esto me parece de la UNESCO, el modelo de núcleo de lo dado y lo nuevo es distinto, no lo vamos a profundizar. Nos dice que a la izquierda, por una manera que tenemos ya también incorporada de leer, se presenta lo dado y a la derecha se presenta lo nuevo. Podríamos hacer una analogía en el lenguaje verbal como el sistema de tema y rema. Entonces, lo presento nada más para que sepan que hay otras categorías. Nosotros nos vamos a centrar en la de núcleo y periferia. Ahí tenemos el texto fundacional de los estudios multimodales, Reading Images de Cressy Van Leuven, y vuelvo a este sistema para que sepamos que lo vamos a aterrizar y nos vamos a centrar en el modelo centro-margen, que lo llaman ellos, pero en castellano ya está bastante estabilizada la terminología respecto del núcleo y la periferia. Y ahí vuelvo a lo aterrizamos a nuestro contexto y acuérdense que la metafunción textual composicional, yo ahora le estoy poniendo ese apellido porque si no, muchas veces se genera como la concepción errada de que esto se refiere solo al texto verbal, por la prominencia que tiene el texto verbal o lo verbal en relación a los textos, pero cuando se habla del texto, la metafunción textual en la multimodalidad, estamos hablando de la composición global del recurso. Como en el caso que mostré recién de la gramateca, ¿no es cierto? Hay una relación de lo verbal, lo visual, un modelo, y el foco de esa enseñanza estaba dado por llegar al modo imperativo dentro de un trabajo en el contexto escolar. Entonces, aquí, perdón, se supone que lo debería haber sacado. Vamos a distintos modelos de núcleo y periferia. Por ejemplo, este me encanta, lo sigo hace tiempo, el Festival de Cine Santiago Wild, porque utiliza, es muy variado, va cambiando durante los años, pero están muy claros los diseñadores en cómo trabajar y ahí vemos que hay un núcleo que está dado por esa mirada, digamos, el centro de este puma. Y aquí hay otras categorías también que no las vamos a ver ahora, que nos mire directamente, que esté en un primer plano, eso también es un acercamiento hacia a nosotros y invitarnos a involucrarnos en este festival de naturaleza. Y aquí este, el último, lo acabo de buscar hace un ratito,
cuando preparaba el material, y al centro está Noches de Estreno y en la periferia aparece el Pumas. Es como algo característico de este festival. Como les digo, lo sigo siempre y siempre van variando los modelos. Hace 2 años hicieron uno súper complejo, pero son súper interesantes también de analizar con los estudiantes porque nos muestran cómo hay patrones que son prácticamente, diríamos, globales. El modelo de núcleo y periferia lo podemos observar en distintas sociedades contemporáneas como una forma de resaltar determinados aspectos del mensaje que se quiera dar o el propósito que tenga el texto específico, el género. Ahí dependerá. Acá estamos hablando de un afiche muy general. Entonces yo les decía que este modelo de núcleo y periferia está en todas las sociedades. Aquí vemos entonces una pintura hindú. De hecho, Cressy Van Leeuwen plantea que este modelo de núcleo y periferia tiene que haber nacido en Asia. Y dan varios ejemplos. Hoy día es un modelo global, ¿no es cierto? Pero al centro está la información. Y ellos también hipotetizan que el modelo de lo dado y lo nuevo surge en Occidente porque tiene que ver con la manera en que se escribe y cómo que se lee. Pero son hipótesis. También hay otro modelo que es lo ideal arriba, lo real abajo. Y ellos dicen, bueno, este modelo pareciera que podría responder en Occidente a la pintura religiosa eh, del catolicismo. Lo ideal arriba, la plebe, el mundo abajo. Entonces son modelos y aquí yo me estoy centrando en el de núcleo y periferia. Aquí vemos otro. No vamos a entrar en el componente verbal, a lo mejor sí, pues Coca-Cola es lo único que podríamos leer, pero esto acá está en una lengua eslava, no sé qué dice, pero el núcleo, Coca-Cola. Y la periferia, bueno, Euro 2002, o sea, algo con el fútbol podríamos inferir, pero la periferia es como lo vamos a pasar súper bien aquí en este partido de fútbol, no tengo idea. El núcleo es Coca-Cola, ahí está el centro de la información. Si tomamos Coca-Cola van a pasar un montón de cosas, nos quiere decir la publicidad. Y aquí, este último, a ver, ¿qué me pueden decir ustedes? Este es un afiche eh, para el Decenio Internacional o para la conmemoración del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, 2015 a 2024, reconocimiento, justicia, desarrollo. Centrémonos en el modelo de núcleo-periferia y de lo que se mencionó al inicio, los vectores, estas líneas que salen. Los vectores son líneas que pueden conectar, desconectar. Eso va a depender de la materialización concreta. Pero ¿cómo leen ustedes esa imagen? Consuelo dice aquí África en el centro. África en el centro, entonces ahí está el núcleo de la información. ¿Y qué serán estos vectores si hablamos de los afrodescendientes? ¿Cómo interpretan esos vectores? Yo me África, imaginé, perdón, dale, o- dale. me imaginé dos cosas, pero así locas, como primero pensé al tiro en una cebra y en el fondo en África, pero Ah, después también pensé que puede ser, porque además están intercaladas, como lo negro, afrodescendiente, negro, en el ya. fondo, y los blancos, ¿cachai? Como también la idea de la mixtura en el fondo, de vivimos todos juntos, tenemos que reconocer, en fin, algo así. Ya, interesante, porque esa interpretación que hace Carla es bastante específica, pero tiene sustento. ¿Quién podría decirle que no si nos dio argumentos para sustentar lo que estaba diciendo? Gracias, Carla. Sí, Selva. Selva se va con la manito arriba, pero a quien quiera. Hola, hola, Hola. hola. Aquí estoy. Ya, dele, Selva. Oye, mira, a mí me pasa algo muy extraño con este afiche, porque, claro, uno ve una cebra, ya, y ve África en el centro, pero hay una fuerza centrífuga, ya, como que va irradiando hacia otros países del mundo, África en el mundo, digamos, ¿no? Y su color y sus características culturales hacia el mundo. Pero también me pasa algo que me causa, digamos, hasta molestia. Yo trabajo harto desde la decolonización de la enseñanza. Entonces me problema el hecho de que
está fundamentalmente en negro, blanco y amarillo. ¿Ya? Entonces, Ya para mí, tú le das una interpretación como racial, por así decirlo. además, además, o sea, no es solamente África y rayando al mundo, sino que también creo que los colores no fueron tan afortunados porque reproducen o legitiman nuevamente Sí, po. la presencia de lo blanco y lo negro, digamos, ¿no? Mire, nunca había Eso. hecho esa lectura, pero me parece súper pertinente y la evidencia que ustedes dan está ahí, está en el material, así es que no podríamos negar esos significados. ¿Alguien ve otra cosa? ¿Alguien o otro aporte desde la lectura que estamos haciendo de este núcleo, África, y estos vectores que irradian, que han sido interpretados de manera, yo diría que bastante particular, porque no se me habría ocurrido, pero con evidencia aquí? ¿Alguien tiene otra interpretación que quisiera dar? A mí me llama la atención el amarillo, como también siguiendo lo que Selva y Carla dice, como que los afrodescendientes tuvieran un color distinto, porque está en el título, también en los conceptos de reconocimiento, justicia, desarrollo, como que hay ciertas palabras también que están acompañadas de ese color amarillo. Sí, interesante, hay una conexión, no hemos hablado del color, pero claramente reconocimiento, justicia, desarrollo, África, African. Hay hay un contraste, el negro y el amarillo generan un contraste, entonces se resalta. Perdón, Sí, dale. perdón, Carmen, no, es que ahora, a propósito de lo que dice también la Ale, me pasa que leo afrodescendientes y me da un poco de julepe, porque afro es amarillo y descendiente es blanco, en el fondo, ¿cachai? Si estamos en esa como análisis respecto de los colores y la raza un poco, también uno podría ahí ver como, no sé, algo problemático eventualmente. Ya, Igual puedo por compartir que supuesto. a mí el amarillo me parecía luz o también me parecía oro, digamos, ¿no? Tanto oro que también se genera ahí en África y bueno, sí, estoy de acuerdo con lo de la diáspora, ¿no? Del legado y de las personas en todas partes del mundo. Sí, mi interpretación iba más cercana a la tuya, pero no es que la mía sea más importante que la de ustedes, porque también la sustentaron. Yo lo entendía un poco, veía este afiche y hubiera sido interesante que hubiéramos aportado a estos diseñadores otras eventuales interpretaciones que se hacen desde América Latina respecto a esto, ¿ah? Yo lo veía así, como un núcleo de África y la diáspora, que sale por estos vectores que inundan el mundo, pero me parece súper pertinente lo que ustedes están diciendo, es una lectura crítica y hay nuevas interpretaciones y no te podemos hacer nada frente a esto, pero sí podríamos entonces cuestionarnos hasta qué punto puede ser incluso contraproducente para algunas personas este mismo afiche, que lo que busca es justamente que la humanidad se haga cargo de lo que significa de lo que significa la esclavitud y lo que significó también en América Latina, en América, el tráfico de personas, ¿cierto? Entonces, esa fue la intención, pero súper atinado lo que dicen ustedes y ahí podríamos haber, si tuviéramos alguna influencia, haber aportado en esas interpretaciones. Pero eso se sustentó, lo que ustedes han dicho, lo que hemos dicho, en base a la evidencia del material. Entonces, esto de las razas está muy potente, ¿eh? Yo creo que es algo que nos surge de nosotros porque lo tenemos muy claro, eh, de algo que hay que superar, por supuesto, la división de seres humanos en algo inexistente como raza. Entonces, acabamos de hacer una lectura crítica de este material desde la perspectiva de la metafunción textual composicional. Vimos cómo se posiciona, perdón, voy a verla ahora para ver cómo vamos, sí, vamos bien, cómo se posiciona la información más relevante del texto según él o los creadores. Nosotros podemos tener una mirada crítica, pero son los creadores los que definieron este material. Se focaliza la atención del espectador hacia un punto específico, en este caso era África con el amarillo, ustedes lo mencionaron. Y entonces este gran significado tiene relación con cómo leer el recurso visual como un todo. Y en esta lectura crítica que hicimos, mínima, chiquitita, unos minutos, pero aparecieron también elementos súper interesantes que
valdría la pena también discutir con nuestros estudiantes o dentro del sistema escolar. Entonces, vuelvo atrás para que no sea tan apabullante esto. Aquí referimos a una categoría, a dos, digamos, a una categoría específica de la metafunción textual composicional, que es el núcleo y la periferia. En este caso, la periferia no estaba determinada hacia dónde iba, pero sí veíamos estos vectores y esta diáspora, estos elementos visuales, por supuesto, que nacen a partir de este núcleo de África. Entonces ahí utilizamos categorías y hablamos desde el material para hacer esa interpretación. Otro significado, porque vuelvo a decir, que no nos sobrepase esto de la cantidad de sistemas. Yo elijo, voy gradualmente metiéndome en la teoría y a lo mejor voy a trabajar un tiempo solo con vectores y después voy a agregar otros modelos. Los vectores son de la metafunción ideacional, lo que me permite dar cuenta del mundo. Ahora vamos a entrar en lo interpersonal, cómo se marca distancia y cercanía social con las audiencias, con los lectores, con los espectadores, pero vamos a hacer ya un ejercicio, de hecho lo van a hacer ustedes, lo vamos a empezar aquí juntos, pero lo van a terminar ustedes. El significado interpersonal. El productor, quien crea el material, es un creador activo. Eso no podemos negarlo. Quien hizo ese afiche del diseño de los afrodescendientes fue un grupo, a lo mejor, de productores. Ellos diseñaron esto. Nosotros somos pasivos en el sentido de que no podemos modificar eso, ya está. Pero no obstante, podemos ser observadores críticos. Y de hecho salió de manera súper natural aquí esa lectura crítica de la imagen. Y eso es importante. Hay muchos productos, pensemos en la publicidad, sobre todo cuando lo trabajamos en el sistema escolar o la formación de profesores, la publicidad es muy evidente, es bien interesante trabajarla multimodalmente porque no son mensajes que estén muy crípticos, que haya que hacer mucha inferencia, son súper evidentes. Quiero que compres y te lo voy a decir de determinada manera y con determinada imagen. Entonces, ese es el significado interpersonal. Pero también hay géneros que marcan distancia con el observador, otros que generan conexión, y hay muchas categorías para ver si hay distancia o conexión. Vamos a entrar en una para poder hacer este trabajo. Ahí les puse una para motivarlas ahí a ver las categorías. Esta es una imagen de demanda, libro de ciencias naturales de sexto básico. ¿Qué dice la imagen de demanda? Cuando los vectores salen hacia el espectador, lo están invitando a participar. Entonces, este texto está genial. No tengo idea qué dirá, pero ya me invitó. Ese animalito ahí mirándome a los ojos, además con la mano, genera conexión con la audiencia, si estuviera más lejos, mayor distancia, está en un plano cercano. Y esa es una imagen de demanda. No para que la analicemos, sino para que veamos que las categorías no tienen sentido si están vacías. Tengo que verlas siempre en el material. Nos vamos a centrar ahora en un ámbito específico que tiene que ver con la modalidad en la imagen, el grado de verdad. Y así entonces como Silvana trabajaba los modos verbales, yo podría decir que el modo indicativo marca mayor certeza que el subjuntivo, también aquí en la modalidad de la imagen lo que queremos ver es el grado de verdad que presenta una imagen, que puede ser un grado de verdad alta, baja, media, etcétera. No es, digamos, dicotómico, sino que hay posibilidades intermedias. Por ejemplo, para ir metiéndonos en la temática, si ustedes ven estas imágenes, perdón, estoy aquí moviendo la regleta del Zoom para que me deje ver. El de la izquierda es de la obra del MBL, ella entró por la ventana del baño, la adaptación que se hizo el 2019 a partir del texto original, que era solo verbal, se hace la novela gráfica. Y bueno, yo posiblemente soy mayor que todos ustedes, pero ver eso a mí me tiene una modalidad alta. Chile, en los años 80, en una población, en una protesta, la veo con una alta modalidad, que la imagen tiene un grado de verdad, a pesar de que sé que no es verdadero, pero tiene un grado de realismo que podríamos decir que tiene
una alta modalidad, o una modalidad más alta que lo que está a la derecha. El oso que no lo era, este clásico de la literatura infantil, que tiene una baja modalidad. Pues cuando vamos a ver un osito en una fábrica trabajando, bueno, y todo lo que hay, veamos al patrón, a los patrones abajo, etcétera. Sin embargo, la baja modalidad se da en términos verbales, perdón, visuales, pero el texto, aun cuando sea para niños, tiene una crítica social bien fuerte y de lo que significa el ser humano dentro del sistema que implica este oso se fue a dormir y despierta después de la hibernación y le hicieron una fábrica encima. Esa también es una estrategia muy típica de la literatura infantil multimodal. La imagen suaviza todo y le baja la modalidad, baja el grado de verdad, pero el texto verbal va tirando también ahí mensajes fuertes verbalmente, que se atenúan por la imagen. Entonces, alta modalidad, baja modalidad, porque vamos a hacer un ejercicio ahora, aquí voy a mostrar algunos otros dos ejemplos. La imagen que está a la izquierda me muestra una modalidad más alta que lo que está a la derecha de la verdad sobre las sirenas, ¿no es cierto? El tipo de dibujo me está mostrando, además la temática, las sirenas caminando por la ciudad, ¿no es cierto? Uno diría que es algo bastante irreal en el estado de cosas del mundo que conocemos. Sin embargo, la que está a la izquierda tiene un mayor grado de modalidad, pero esto no hay que tomarlo como extremo porque por supuesto que hay posibilidades intermedias, es un continuum. Y entendamos que la modalidad en la imagen también es un constructo de la asignación de sentido. Depende del conocimiento que tenga respecto de la tecnología que se está utilizando. Siempre pongo este ejemplo, pero que a mí me parece súper claro. Cuando uno ve películas de los años 20, de los años 30, ¿se han fijado que van manejando y siempre es como el mismo paisaje atrás? Pasa la misma y en la misma auto y pareciera que ahora nadie se cree eso, pues nos damos cuenta que es súper ficticio, pero en su momento era creíble. Y lo mismo, cosa que hoy día a nosotros nos impresionan, pensemos en nuestros nietos cuando tengan nuestra edad, se van a dar cuenta también de lo ficticio, porque tiene que ver, sobre todo en la imagen, estoy pensando más bien en el cine, con el grado tecnológico que se está manejando. Hoy día, ¿para qué decir con las imágenes de IA, ¿no es cierto? Como es un problema que tenemos hoy día, como el grado de verdad de la imagen puede ser muy alto y sin embargo la imagen es falsa. Hay aspectos que tengo que tener en cuenta. Entonces vamos con... Ah, estas se las puse porque me encanta nomás para mostrar eso. ¿Quién se va a creer hoy día estas fotografías de las primitas Griffiths con las hadas? Pero en ese momento, bueno, fines del siglo XIX, estas imágenes parecían verdaderas, que eran niñas que tenían conexiones con las hadas, se encontraban en los jardines y la evidencia en la fotografía hoy día, pero está claro que son imágenes que están recortadas. Entonces, también la modalidad va cambiando según la cultura y según el grado también tecnológico de lo que estamos trabajando. Hoy día que trabajamos con imágenes realistas, hiperrealistas, incluso esto nos damos cuenta inmediatamente de que es falso, pero en su momento pareció que fuese verdadero, la conexión con la hada. Ya vamos a hacer un ejercicio. ¿Conocen la Caperucita Roja de Gabriela Mistral? La voy a leer para que hagamos un pequeño ejercicio en lo que nos queda. Lo voy a leer yo porque está chiquitito, pero la idea es que hagamos el trabajo en conjunto. Dice, Caperucita Roja, Gabriela Mistral. Caperucita Roja visitará a la abuela, que en el poblado próximo sufre de extraño mal. Caperucita Roja, la de los rizos rubios, tiene el corazoncito tierno como un panal. A las primeras luces ya se ha puesto en camino y va cruzando el bosque con un pasito audaz. Sale al paso maese lobo, de ojos diabólicos. Caperucita Roja, cuéntame, ¿a dónde vas? Caperucita es cándida como los lirios blancos. Abuelita enfermado, le llevo aquí un pastel y un pucherito suave que se derrama en juego. ¿Sabes del pueblo próximo? Vive en la entrada de él. Y ahora, por el bosque discurriendo encantada, recoge bayas rojas, corta ramas en flor y se enamora de unas mariposas pintadas que la hacen olvidarse del viaje del traidor. El lobo fabuloso de blanqueados dientes ha pasado ya el bosque, el molino, el alcor,
y golpean la plácida puerta de la abuelita que le abre. A la niña ha anunciado el traidor. A 3 días la bestia no sabe de bocado. Pobre abuelita inválida, ¿quién la va a defender? Se la comió riendo toda y pausadamente y se puso enseguida sus ropas de mujer. Tocan dedos menudos en la entornada puerta. De la arrugada cama dice el lobo, ¿quién va? La voz es ronca. Pero la abuelita está enferma, la niña ingenua explica. De parte de mamá. Caperucita ha entrado, olorosa de bayas. Le tiemblan en la mano gajos de salvia en flor. Deja los pastelitos, ven a entibiarme el lecho. Caperucita cede al reclamo de amor. De entre la cofia salen las orejas monstruosas. ¿Por qué tan largas? Dice la niña con candor. Y el velludo engañoso abrazado a la niña. ¿Para qué son tan largas? Para oírte mejor. El cuerpecito tierno le dilata los ojos. El terror en la niña los dilata también. Abuelita, decidme, ¿por qué esos grandes ojos? Corazoncito mío para mirarte bien. Y el viejo lobo ríe, y entre la boca negra tienen los dientes blancos un terrible fulgor. Abuelita, decidme, ¿por qué esos grandes dientes? Corazoncito para devorarte mejor. Ha arrollado la bestia bajo sus pelos ásperos, el cuerpecito trémulo, suave como un vellón. Y ha molido las carnes, y ha molido los huesos, y ha exprimido como una cereza el corazón. Ese es el poema, contenido verbal. Tremendo, ¿no es cierto? O por lo menos a mí siempre me sobrecoge. Vamos a ver una imagen del libro álbum de Paloma Valdivia, donde es el inicio. Caperucita Roja, visitar a la abuela, lo que acabo de leer, y empieza... ¿Qué les pasa a ustedes con la imagen ahí? Hay una pequeña idea. Es lo mismo en relación a lo que acabo de leer, el ensamble que se arma con la imagen. ¿Qué ven ustedes en esa imagen? ¿Cómo modifica el texto verbal? Si es que lo modifica para ustedes. O sea, probable, o no sé, pero me imagino que debe tener que ver con lo de la alta modalidad y baja modalidad, ¿Ya? porque ¿Qué te claro, pasa a ti con el cuando, grado de verdad? es que cuando estaba escuchando en el fondo, cuando leíste el poema, como que me imaginé algo mucho más realista en el fondo. Sí, ser realista, obvio. Pero como llegaba aquí, claro, en el fondo, obvio, los árboles no son verdaderos, o sea, como que, y es súper bonito, digamos, como imagen, pero efectivamente no es real. Entonces, en el fondo, claramente como que es como, me imagino, ¿no? Que es como, ¿cómo le puedo mostrar a los niños este texto tan bonito de Gabriela Mistral? En el fondo que se imaginen a este lobo terrible con forma de lobo verdadero comiéndose a una persona y triturándole los huesos y el corazón y qué sé yo. Entonces, claro, eso me pasa. Leslie parece que sí. Sí, me encanta la verdad la explicación que recién escuché. Em, a mí me da la sensación de movimiento de pasado y de futuro, básicamente, ¿no? O sea, en la izquierda, ¿no? Por la forma en cómo leemos, me parece que se está despidiendo tal vez la mamá y a la derecha está Caperucita Roja, pero toda esa forma de su caperuza es muy de que se está moviendo los pasos, la pierna en el aire, el pelo, el cabello en el aire, todo eso como que está yéndose, ¿no? Está emprendiendo un viaje y eso me encanta. Selva, ¿tienes levantada la mano? No sé si quedó de antes o quieres aportar algo. ¿No? Ya pensemos en la modalidad del grado. De hecho, Carla dijo, ¿no es cierto? Es como, pienso que más allá de la ficción o no, también en la ficción hay modalidad alta o modalidad baja. Entonces, el poema no es lo mismo que esta imagen. Bueno, si entramos después con categoría, a mí no me había dado cuenta, alguien alguna vez me dijo, pero esa caperuza es como una gota de sangre, como que está anunciando lo que viene después. Y sí, pues, es un anticipo, es una interpretación que me parece súper válida si es que conocemos la historia. Sí, perdón. Carmen, perdón. Carmen,
No, Ah, perdón, dale nomás. no, habla nomás, No, después sí, hablo yo. es que era una cosa muy chiquitita que me di cuenta mientras hablaba Leslie y tú, que a propósito de lo de la derecha y la izquierda, yo no había mirado mucho, pero ese pájaro negro que uno podría pensar Sí. que es un cuervo, en el fondo también está anunciando algo, me imagino yo, ¿no? Como que también está agregándole esa cosa más oscura, de alguna Es manera, no sé. un símbolo. Yo dije, nos vamos a centrar solo en la modalidad, pero alta o baja, pero ustedes están viendo también elementos que son súper interesantes de leer, Selva. Sí, es que pareciera, o sea, no tendremos que dejar de lado el hecho de que hay una estética determinada en la obra de Gabriela Mistral, es otra estética. Por tanto, ya, son dos lenguajes diferentes con dos estéticas distintas. Y el lenguaje no verbal pareciera ser bastante minimal en relación a lo barroco, digamos, de los versos de Gabriela Mistral. Sí, Entonces, entonces, hay que mirar en función de, creo, hay que mirar en función de la estética y cómo esas estéticas se funden. A mí, exacto. la verdad, creo que no me complementa. O sea, conozco algo de la obra de Gabriela Mistral, no te puedo decir, he leído todo de Gabriela Mistral, pero no me parece que complemente o que le ayude. ¿Mm? Es que La genera imagen. otro significado en el fondo. Eso es lo que Claro, pasa. claro, pero independiente de que sea otro significado, porque obviamente está más cercano a lo que les pasa a las niñas y al sentido que tuvo cuando se creó este cuento, ¿ya? A ese contexto, digamos, está cercana la imagen. ¿Mm? Mm. Pero no creo que le tribute absolutamente bien a la estética de la obra de Gabriela. Es que Otro significado. lo cambia, exactamente. Vanessa, tú querías Claro. decir algo. Sí, bueno, yo igual, o sea, me llamó la atención lo del cuervo, que igual obviamente uno espera que esté el lobo, y en realidad aparece este cuervo que igual tiene una simbología, obviamente. Y claro, lo de la gota de sangre era también que lo que decía Selva, la lectura de Caperucita Roja, ¿cierto? La lectura clásica apunta al traspaso de la niña a mujer con el tema de la capa roja. Entonces, igual esto es como una simbología mucho más concreta, porque claramente uno podría pensar que esta capa igual tiene una forma como de una gota de sangre, hace alusión a esa primera lectura, porque Caperucita Roja se construyó con esa característica, o sea, era dar cuenta sobre el cambio, ¿cierto? El traspaso de niña a mujer a partir, obviamente, de este clásico. Entonces, igual, si se dan cuenta en el texto, en el poema de Gabriela Mistral, también en algún momento se hace una connotación, por ejemplo, cuando el lobo le dice que le dé calor en la cama, igual una connotación un poco más sexual, más sensual. Por supuesto. Entonces, yo creo que igual existe una cierta simbología con esa idea preliminar de por qué se construyó el texto de Caperucita Roja. Básicamente era eso. Ya, es súper interesante lo que ustedes dicen y en el fondo van tomando elementos que no habíamos mencionado, lo simbólico ha aparecido mucho en las reflexiones de ustedes. Yo dije, centrémonos solo en el grado de verdad que presenta la imagen, pero súper interesante lo que se plantean, así que esto da para mucho, podríamos profundizar. Yo dije, centrémonos en el grado de verdad, a ver si coinciden conmigo. Bueno, Carla lo dijo, el grado de verdad que plantea el poema de Gabriela Mistral a mí se me ve aminorado por este tipo de imagen, una imagen de tipo minimalista, como decía Selva, como que le quita esa fuerza y lo pone en una lectura apropiada, o no sé si la palabra es apropiada, como destinada, ¿no es cierto?, para incluso lectores pequeños o niños que no leen y que les podría leer la historia, como que le baja, no sé si están de acuerdo conmigo, baja el grado de verdad que tenía el poema, lo terrible del Sí, poema se aminora. absolutamente de acuerdo. Disculpa que te interrumpa, absolutamente de acuerdo. Porque como te digo, la estética es diferente. Y Exacto, le quita. obviamente, y,
no voy a que la estética tenga que complementar o que el texto tenga que ser explícito, ¿ya? Tal como aparece la niña de niños, la niña de rizos rubios en el poema, tendría que aparecer la misma niña en la imagen. No digo eso, sino que a lo que voy es que no le hace mérito. En el Eso es. Sante, finalmente, ahí coincido contigo, como le quita potencia, desde mi punto de vista, al poema, porque al ser Sí. descrito, baja el grado de verdad. Vamos a verlo en la tablet, ¿ya? Un pedacito nomás. Esto, hay varias posibilidades. Carla, perdón, parece que levantaste la mano. Chiquitita, ¿sabes lo que pasa a propósito de lo que dice Selva? Es que primero existen muchas versiones de Caperucita y uno no diría que en el fondo una X le quite como mérito a la otra porque son distintas en el fondo. Como que son distintos textos efectivamente, ¿no? O sea, hay otro típico como libro álbum de la Caperucita, donde la Caperucita es una loca así muy como, ¿y qué te pasa, loco? Como Sí, muy sí, chorita en el fondo, ¿no? pero Carla, Eh, si tú te fijas, este tiene el mismo poema de Gabriela Mistral. Claro, Es es lo que ahí mi mismo. pregunta en el fondo es como, si basta con que yo escriba el mismo texto, si además en el fondo estoy agregando todo este significado en la imagen, y entonces eso está cambiando el significado para hacer efectivamente, o sea, decir Caperucita Roja como basado en el texto de Gabriela Mistral, pero hecho por Pamela Paloma Sí, Valdivia, ¿me po, entiendes? claramente, Claro, una resemiotización del texto de claro, Gabriela Mistral. claro, Es otro producto cultural que, si exacto. lo vemos en el grado de verdad, desde lo que hablamos al inicio, le va bajando ese grado, aminora. Para irnos al ejercicio, veamos un pedacito la voz de María Izquierdo en la tablet, porque vamos a hacer el ejercicio con los tres recursos. Va, perdón. Caperucita Roja visitará a la abuela, que en el poblado próximo sufre de extraño mal. Caperucita Roja, la de los rizos rubios, tiene el corazoncito tierno como un panal. Vamos a dejar ahí para nada más que tengan una idea y nos vamos al ejercicio. Acuérdense que nos vamos a centrar en la modalidad, en el grado de verdad que se observa en el final de la obra. Entonces, vamos a compartir con ustedes ahora el final del poema para que lo lean, lo analicen, solo lenguaje verbal. Luego, vamos a ver el final del libro álbum, el mismo texto. Ha arrollado la bestia bajo sus pelos ásperos, el cuerpecito trémulo, suave como un vellón, y ha molido las carnes, y ha molido los huesos, y ha exprimido como una cereza el corazón. Y ahí aparece. Esa es la imagen final. Y en la tablet, a ver cuánto dura, 1 minuto 7. Veámoslo en conjunto y de ahí nos vamos a hacer el trabajo. Ha arrollado la bestia bajo sus pelos ásperos, el cuerpecito trémulo, suave como un vellón. Y ha molido las carnes, y ha molido los huesos, y ha exprimido como una cereza el corazón. Lo vamos a dejar hasta ahí, vamos a hacer los grupos ahora y la idea es que ustedes reflexionen respecto del grado de verdad que se va generando entre el texto verbal exclusivamente, cómo el texto verbal se conecta con el final del libro álbum y la imagen fija, y aquí en la imagen animada también entró música, entraron sonidos, pero entró algo nuevo que Gabriela Mistral jamás puso en su poema, que es que volvemos al cuento para niños, ¿no es cierto? Se saca todo esa carga inicial que decía Vanessa del cuento de la Edad Media y de nuevo volvemos a el cuento que leímos, quizás
contó, que nos contaron cuando éramos chiquititas. Entonces, la idea es que reflexionemos rápidamente en grupos de 3 personas. ¿Cómo influye la configuración semiótica? Es decir, cómo se organizan los distintos lenguajes semióticos en el material para la asignación del sentido, para el significado. ¿Cómo influye esto que esté la imagen, que no esté la imagen, la música, que aparezca en la aplicación para tablet, además el cazador que volvió a ese estado de cosa inicial que le abre el estómago y sale de nuevo la caperucita con la abuelita? Y observen el grado de modalidad de la imagen, el grado de verdad. En eso nos vamos a centrar ahora. Por supuesto que hay muchas otras categorías que observar, pero para poder hacer un trabajo productivo nos vamos a centrar solo en eso ya en unos 15 minutos, porque son las 6, 15 minutos, ya vimos de qué se trata, igual les vamos a mandar Tomás les va a mandar el link para que puedan acceder de nuevo al final del poema, al final del libro álbum y al final de la imagen de la tablet, y hacemos una puesta en común, ¿les parece? A discutir entonces, ¿cómo influye la imagen? ¿Cómo influye la imagen animada? En función del grado de verdad. Así que ahí, Tomás, le doy la palabra. ¿Cómo lo hacemos para los grupos? Lo acabo de crear, Súper. así que ya hice 2 grupos al final porque son 3 y 4. Ya, excelente. Y les voy a mandar el PP con la... Ya, entonces, 15 minutos en el fondo para que discutamos y después demos una reflexión final entre todas de cómo el ensamble con la imagen animada o fija modificó el significado original de este poema, que para mí es bien impactante cuando está solamente el elemento verbal, ¿ya? Ahí entonces, Tomás Ana, le... Sí. ya se fue la mayoría, falta Ana. Ana, antes salió el mensaje. Ahí dice. Ya, ahí, súper. Y ahí están apareciendo las caras, Consuelo, ahí te veo ya. Ve qué importante el ensamble, no me bastaba solo la voz, el nombre, ya ahora existe concretamente Consuelo. Antes también existía, por supuesto, pero para mí ya como imagen. Ya, chiquillas, ¿están todas aquí? Sí. Hagamos una puesta en común de este pequeño ejercicio de lectura crítica. ¿Cómo influyó cómo influyó en el significado el ensamble que se va generando con la imagen? Nos centramos solo en el grado de verdad, pero también aparecieron otras categorías que habría sido súper interesante poder abordar con más tiempo. Les doy la palabra, chiquillas. Hicimos 2 grupos, así es que la idea es que grupo 1 parece que estaba... A ver, ¿quién está en el grupo 1? Estaba Ana, Selva, Carolina y yo. Tal vez. Hagamos una puesta en común, chicas. Es lo mismo, el ensamble generó el mismo significado. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió cómo cambió el grado de verdad? En el entendido que en la ficción también puede haber una modalidad alta o baja. No porque sea de ficción pierde esa fuerza que tenía el poema inicial. ¿Fue lo mismo? Mire, una vez así como a modo de confidencia, en una feria del libro cualquiera, estaba la autora y escuché que explicaba, bueno, sí, en realidad en la aplicación para tablet tuvimos que dar otro final porque los padres leían el texto y quedaban un poco espantados con esta historia de la Caperucita Roja. Leían el texto, digamos, del libro álbum. Así que estaban súper claro cuando agregaron esa escena final. Sí, Carmen, nosotros en nuestro grupo pensamos en eso. Comentábamos eso, sobre todo Carla, que decía, claro, porque nos llamó la atención obviamente el final, que no era el mismo, ¿cierto? Porque claro, tú lees el texto, ¿cierto? De Gabriela Mistral y murió la abuelita, ¿cierto? Y Caperucita, pero en el libro álbum
salía este cazador que rescataba, ¿cierto?, a Caperucita y a su abuela, y además que había una simbología y teníamos una mezcla, ¿cierto?, con distractores en cuanto a la imagen, que veíamos un mapache que estaba en una tumba, entonces muchas cosas conversamos. Y veamos el lobo como estilo serpiente, entonces igual así como onda ya se le había comido como el lobo como en la simbología con la serpiente, que el cazador, ¿cierto? Lo partía, ¿cierto? Y sacaba, rescataba a la abuelita y al lobo. Pero teníamos esa idea que tú mencionabas, de que claramente sentíamos que hubo como una presión social por cambiar el final para atender como las demandas de lo más popular, de la lectura, ¿cierto?, más popular, que tiene un final obviamente que es mucho más idóneo teniendo en cuenta una lectura infantil. Eso fue como lo primero que nos llamó la atención. O sea, claramente nosotros coincidimos que desde la lógica de la verdad no había mucha verdad con la historia de Gabriela Mistral. La modalidad era súper baja porque no había una conexión con la imagen. O sea, lo que mencionábamos hace un rato, igual el tema del cuervo. ¿Dónde aparece el cuervo? En ninguna versión de la Caperucita Roja, menos en la de Gabriela Mistral. Entonces, habían como, desde el punto de vista de la imagen, había muchos distractores. Y eso fue como algo que nos llamó mucho la atención. Es que ese punto Que, fue fundamental, Vanessa, perdona que te interrumpa, pero la imagen opera así, de manera mm, simultánea, va todo junto. El lenguaje verbal hay una cadena fónica, una cadena lineal en la lectura, y esa es una característica del modo de la imagen. Está todo claro, junto. pero obviamente en relación con la historia de Gabriela Mistral, finalmente no tiene un grado de similitud como tal. Igual, por ejemplo, Carmen decía el tema del bailecito. Igual, la música del final de la imagen también te generaba otra sensación que también era contradictoria a la lectura que habíamos leído inicialmente. Entonces, no había un grado de similitud como tal. Es interesante ese ensamble divergente, justamente, porque el poema es muy fuerte en el contenido verbal, las dos obras siguen con el mismo contenido verbal, pero el ensamble es algo divergente, pues porque la imagen es naif, es ingenua. Ana, gracias, Vanessa. Sí, en nuestro grupo comentábamos a quién estaba dirigido este libro álbum, que estaba pensado en niñas o niños de 6 a 8 años, y sentíamos que ahí había como falta de coherencia con el lenguaje escrito, referente a las imágenes, que las imágenes tenían un tinte más infantil, pero que escondía una verdad que podría ser pensada como la primera menarquia o bien incluso acoso, violación, pero que a Puesto. lo mejor estas imágenes podrían transmitir un mensaje más infantil, y eso es lo que nos generaba confusión sobre cuál es la interpretación finalmente que una niña o niño de 6 a 8 años podría interpretar de este libro, y en ese sentido encontramos que el grado de verdad era muy bajo, eh, porque no había una coherencia finalmente en lo que se quería transmitir basado en el poema de Gabriela Mistral. Entonces, en ese sentido, hacía mucho énfasis en el color rojo, y el color rojo podría transmitir sangre, también sangre por un acto o una tragedia a esa niña, porque es el color que más predominaba durante toda la historia, pero en la interpretación, ¿qué es lo que nos quería transmitir? Porque yo como adulta, a mí me interpreta algo como una tragedia, un abuso, pero no sé qué es lo que ellos como autores, no Gabriela Mistral, sino quien trabaja, que es ¿La autora dices tú? la autora Paloma Toma. Valdivia. No sé si es que hablamos también con Alejandra, si es que a lo mejor no hubo una coordinación con quienes ilustraron las imágenes, o quizás... Ella es la ilustradora también. Ah, Bueno, de hecho, es la ilustradora, porque el texto de Gabriela Mistral no es de ella. claro, pero no hubo, claro, no, Yo creo, no hubo aquí una... esto no es una interpretación multimodal, sino que una interpretación vida de la vida. Yo creo que hay un criterio comercial. La obra de Gabriela Mistral es libre de derechos de autor, y vamos, pues lo hacemos nomás y pongamos este final que conecta con lo más tradicional, y así llegamos a un público más amplio. Pero eso es una interpretación multimodal y una interpretación mía de la obra. Claro. Gracias, Ana. Consuelo. Hola Carmen, y a todas y Tomás. Em,
No, un poco seguir como en lo que estaba comentando Vanessa, que confírmame tú también porque el libro este libro, ¿cierto? El libro, físicamente no aparece la figura del cazador, Sí, pues, ¿cierto? justamente en el ¿No? libro termina con ese final, el lobo, el cuerpo de la Caperucita no está, está solamente su ropa, y esa es la aplicación para tablet que se Ya. agregó en escenas finales, que no tiene Ya. texto verbal porque obviamente Claro, no. sí, sí. Sí, yo conozco el libro y claro, creo que era así y ahora tú me lo confirmaste. Entonces igual es como súper fuerte porque como que mezcla también versiones, en este caso como que agrega, o sea, parte de como la versión de Perro, ¿cierto? Que es como moralizar más el cuento y agrega esta como versión de los hermanos Grimm, que en el fondo es como que aparece este cazador. Y todo al final con una versión como mucho más comercial, justamente como tú lo dices, pensando en estos mediadores, cuidadores, padres, abuelos, quienes lean, ¿cierto?, el libro. Y es como, yo no conocía esta versión de la tablet, como que un poco me decepciona profundamente porque la Paloma Valdivia, de verdad, yo la encuentro una tremenda ilustradora, como, Sí, por supuesto. eh, pero me decepciona profundamente porque porque, a ver, como que está bien que aparezca el cazador como versión de los hermanos Grimm, pero como que el bailecito, como mencionaba antes la Vanessa, como que siento que le quita total como respeto como, como a la versión como del clásico o de los clásicos, o bueno, todas las versiones que pueden haber, ¿cierto? De Caperucita Roja, pero cierto que en el fondo como que infantiliza como negativamente, o sea, como la versión, como la reescritura que está haciendo, como que Sí. siento claro, y obviamente, evidentemente hay una modalidad muchísima más baja en la tablet que en el libro como físico. Y en el libro físico en relación al poema también, el poema, Claro, como decía Carla al inicio, también. ¿cierto? El Sí, poema, claro, es muy crudo, muy rudo, o sea, es como versión ambas Gabriela mueren. Mistral. Sí, Claro, sobre versión Gabriela todo. Mistral, con toda esa profundidad y todo. Entonces, sí, la verdad es que muy interesante como analizar críticamente la imagen, porque después nosotros les vamos a transmitir esto a nuestros estudiantes y a su vez nuestros estudiantes van a hacerlo también en las aulas escolares. Entonces, como enseñar también una lectura crítica desde la imagen es súper importante, como para que no se queden con, sí, todo es perfecto, bonito, una imagen que nos habla bonito en el fondo por las tonalidades, ¿cierto? La paleta de colores, pero como que no, ¿qué está comunicando en el fondo? ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Qué nos está suavizando también? ¿Y por qué tenemos que suavizarlo mientras que en la infancia no hay que entregarle todo suavizado tampoco? Entonces, Súper. como, Una lectura crítica. De hecho, lo que pasa con los niños y algo muy potente que tenemos, ellos ven todos los detalles, leen la imagen mejor que nosotros. Lo que Len Answorth, digamos, semiólogo educativo internacional, me decía, no perdamos eso de que lean la imagen, pero sí es algo importante que tiene que hacer el docente es llevarlos también a lo principal, a cuál es la imagen principal y no perder esa lectura, esos detallitos chiquititos que andan por ahí volando. Y es una lectura crítica, justamente. Gracias. Carla. Sí, en el fondo solo como a propósito de que nos sacaste de esa duda que teníamos en el grupo de si era la misma versión, a mí lo que me llama la atención ya saliéndome, o sea, no sé si saliéndome, pero bueno, esta cosa como de al público al que está, para el que está hecho, porque uno dice, ok, hicieron una versión para tablet que tiene esto, pero la versión física siguió siendo la misma versión física, me imagino yo. Entonces, estáis asumiendo que las familias y niños compran el libro en la tablet y no compran el libro físico, ¿cachai? Por una parte, como que eso me llama mucho la atención, en Como verdad. versión familiar, la Pero tablet. solo por Como para... tablet, ¿cachai? Como es una cuestión muy rara. Claro, y en el fondo es como, sigámosle, démosle más pantalla nomás, ¿cachai? Como no tengamos libro físico. Pero además, lo que me perturbó también es que yo me imagino que en el online, digamos, no pasa eso, me imagino. Es que en el final, lo que dijo la Vanessa, que en el final, en la última página, o sea, en la penúltima página, a la izquierda, está este mapache con un ataúd, o sea, con una sepultura en el fondo. Mm. Entonces tú decís,
obvio, se murió, po, ¿cachai? Como que así es la inferencia de se murió y las enterraron. Pero luego da vuelta a la página y resulta que salen de la guata. Entonces tú decís, o sea, un niño, obvio que te diría, pero ¿cómo? ¿No se murió? ¿Y por qué estaba esa tumba ahí? O sea, ¿por qué en el fondo estás...? Y Eso ahora, creo. y ahora salen enteras de las guatas del lobo, como rarísimo. Es raro, pues, efectivamente. Me gusta harto porque han hablado de los símbolos. Yo no mencioné los símbolos para nada, pero lo toman como categoría que habría que analizar y también ha aparecido harto el trabajo de color. Color tiene un comportamiento bien particular como modo semiótico. A veces el lenguaje semiótico, a veces no. Tiene un comportamiento distinto, pero puede llegar también a ser un lenguaje verbal. Y con esto vamos a terminar. Se puede hablar de multimodalidad aunque sea solo la imagen, porque el color impregna también la imagen. Y en muchos casos, me voy a saltar algo porque siempre uno como profe tiene cosas ahí pendientes. Les quería mostrar este gráfico de un estudiante que lo trabajan en la universidad. Miren cómo cambia. Hay un gráfico de ingeniería, se estaba viendo el grado de los ingresos, digamos. No entendemos nada de este gráfico. Nos falta el componente verbal. Pero cuando el color aparece y lo marca Chile y nos está mostrando la desigualdad de ingresos que existe en nuestro país, solamente superada por Costa Rica, el color adquiere un sentido. Blanco y negro se perdió. En este caso, está operando como lenguaje. Ahí se lo dejo nomás como para lo que ustedes quieran, chiquillas. A veces la multimodalidad es como que uno dice, es lo que les decía y creo que eso es lo que hay que romper. Tiene lenguajes tan específicos, una terminología que uno la abruma. No tenemos por qué abordar todos los sistemas. Vamos de a poquito, lo que nos interesa, lo que queremos enfatizar y hacemos con esto lectura crítica contextualizada a la sociedad contemporánea. Muchas, Gracias, Carmen. sí, muchas Gracias, gracias. Leslie. Oye, gracias a todas por verlas aquí virtualmente, de nuevo encontrarnos. Qué rico poder seguir con estos talleres. No está Elena, hoy día no podía estar, pero esperemos que sigamos en esto. Gracias, chiquillas, a todas por su participación. Yo Chao, agradecerle gracias. a Luz Gracias. por su taller. Como ella dice, hay muchos elementos en la multimodalidad para avanzar a la lectura crítica y también para mirar la industria editorial con otros ojos, ¿verdad? Como qué rol tienen también los editores, las exigencias, porque cuando los artistas crean nomás, no están pensando necesariamente en aquellos que van a comprar los libros. Contarles que tenemos ya el taller del próximo mes. Va a ser sobre prácticas esenciales para promover la lectura, escritura y oralidad. Va a ser el miércoles 24 de junio, en el mismo horario, de 5 a 6:30. Y nuestras expositoras van a ser Graciela Beas e Isabel Sangüesa de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Así que muy contentas también por tener la participación de ellas dos. Le agradecemos a Carmen Luz haber compartido hoy día y también a todas las que se dieron un tiempo para seguir aprendiendo y ahí reflexionando sobre el valor ya no solo de la palabra, sino también de otros modos semióticos. Gracias, Tomás, también que nos ha acompañado, y Elena le mandó muchos saludos, hoy día no podía estar. Chao, chiquillas. Espero que nos Chao. veamos. Gracias, Ale. Gracias, Chao, Tomás. chao. Gracias, Carmen. Chao. Chao, que estés muy bien. Chao, que Chao, tengas un beso a bien. todos. Chao.